everyone. Welcome to Buenos días, today's buenas American Community tardes a todos. Media Bienvenidos a Weekly la rueda National de Briefing. prensa I'm de Pilar American Marrero, Community your Media. Yo soy moderator for Pilar today Marrero, and su co-producer of moderadora de hoy American día y también Community Media's weekly coproductora news de briefings with my American colleague Community Sunita Media, Surachi. los ruedas de prensa 15 con mi immigrants have died in colega Sunita. immigration 50 detention inmigrantes so han far this year, fallecido en 10 of them between detención January migratoria este and año. 10 June, de ellos making that entre period enero y the junio. deadliest in Hace recent que history. ese periodo sea el Some of más these deaths were fatal suicide. en la historia. Algunos de Over estos fue un 1,200 people are suicidio. Más allegedly de missing from the 1.200 infamous personas and controversial supuestamente están Everglades faltando facility dubbed de Alligator la Alcatraz, with instalación families and llamada attorneys Alligator Alcatraz. unable Con to locate familias y them. abogados no pueden Advocates ubicarlos. report that children are being subjected to Defensores prolonged informan que los detention niños under están sujetos a harmful detención conditions and prolongada that bajo reports of condiciones overcrowding, unsanitary facilities, and problems dañinas, with hay food and informes healthcare de que hay access mucha are gente, hay multiplying. instalaciones que no son There are higiénicas y hay currently problemas con la close to comida y el sistema 60,000 de detainees, a record salud, number, hay muchas and the necesidades. rapid En estos expansion momentos of hay arrests and aproximadamente detention 60.000 personas combined with detenidas. diminishing Hay un número transparency sin precedentes, signals es a una worsening expansión situation rápida de los for arrestos y la immigrants, detención. most of Y whom hay cosas I similares que están know sucediendo have para la not mayor been parte de los convicted inmigrantes. of any Muchos crime. de ellos no han Our sido panelists today juzgados will por ningún discuss crimen. these Nuestros issues and panelistas provide hoy the van a best hablar acerca de estos information they temas have y nos available. van a dar toda la información que Our tengan panel disponible. includes Nuestro panel Andrew Free, incluye who's an Andrew Atlanta-based Free, lawyer. He un founded abogado en Detention Appeals Atlanta to support families and para communities apoyar affected a by deaths familias y in las DHS comunidades custody. afectadas Janik en Jill, custodia de Senior la Counsel patrulla for fronteriza. Refugee También Advocacy tenemos at a la Human Rights colega Watch, Yannick Gill, and Heather Hogan, she's a abogado Motion senior Practice para la Counsel organización at the Refugee American Advocacy Human Immigration Rights Lawyers First. Y también tenemos Association. a Heather Hogan, We ask reporters to enter abogado de questions política y in the práctica chat, en and lo we que es will la address American as many Immigration as we Lawyers can Association. Vamos a immediately pedirles, por favor, after each speaker. periodistas que This hagan sus time, preguntas en el chat. Vamos a our intentar format will contestarlas la allow mayor for each cantidad panelist to posible. present, and then Vamos we will a open the floor permitirle for a cada questions and panelista que presente y discussions después la or vamos a abrir discussion para at the end. preguntas y más We ask discusiones speakers to al speak final. at a Vamos a pedirles, moderate por favor, pace a for los simultaneous ponentes que hablen de una interpreters in manera Mandarin, pausada para Spanish, nuestros and intérpretes Korean. en So, with that, español, let's just start. coreano And I'm y inviting en Heather mandarín. Hogan to Entonces ahora start quiero with her invitarla a Heather presentation. Hogan Heather, para que welcome. comienza Thank con you. su presentación. Heather, I'm really bienvenida. happy to be speaking with all Hola, of you today. gracias. Me da This mucho is a gusto por topic estar that's really habla important to me. con I todos think ustedes. Todos journalists' ustedes hoy es role muy in importante. Yo immigration creo reporting, que reporting is el more rol de los essential now periodistas than en ever. informe de inmigración es más As we importante know, the que government is nunca. taking Y como significant sabemos, el actions gobierno ahora in está immigration tomando enforcement that will muchísimas have acciones long-term en el consequences cumplimiento migratorio que van a for tener consecuencias a individuals, largo plazo their para distintas families, personas, and American society as a whole. para sus familias y So para I'll la focus sociedad today americana. on Entonces, my nuestro enfoque de experiences working hoy, inside immigration en mi detention experiencia, es facilities and trabajando dentro de las instalaciones de solutions detención de that inmigrantes y las AILA, who I soluciones work for, que supports. EILA, donde yo trabajo, I worked apoya. as an asylum officer Entonces, with USCIS, and in that básicamente role, los I oficiales de worked inside asilo of con la multiple oficina, detention en mi facilities rol había where trabajado con members of the distintas public are instalaciones not de allowed detención en access. donde miembros del I público no conducted pueden tener screening acceso. interviews with He asylum seekers llevado in a cabo Arizona and entrevistas con que California, están and pidiendo I later asilo personas en supervised Arizona y teams who California y were después conducting screening supervisé interviews a with asylum equipos seeking que estaban families llevando in the family entrevistas a detention cabo facilities in con solicitantes Texas. de asilo en centros So de I've detención talked con sus to familias en hundreds of Texas. Entonces detained he asylum seekers, hablado and con I was cientos de solicitantes de frequently asilo struck by detenidos how they're y treated frecuentemente like me llamaba la incarcerated criminals, atención despite cómo se many, los trata como as personas Pilar mentioned, encarceladas, having a no pesar de, criminal como Pilar record. ha I mencionado, no can tienen describe antecedentes criminales. how a No typical puedo day would start describir cómo un for an día asylum general seeker who empezaba para I una spoke persona que with. pide So they asilo. were asilo. woken up extremely early. Entonces, I was los initially despertaban shocked by how sumamente early they were woken up temprano. and fed breakfast. It was Generalmente me maybe choqueaba 3:30, 4 la, o'clock, la hora en la cual 5 o'clock in desayunaban, the morning. como no les despertaban. Estamos hablando de las tres y Okay, media de la sorry. mañana, There was, I just saw a little 5 de la question about mañana. how I Don't would worry about Perdón, it. vi una are they later? pregunta. Okay, got it. Pilar dice, no, no te preocupes de las preguntas, no te Yeah, so preocupes. people were woken up Bueno, extremely early in entonces the la gente morning. se la So, levantaba three muy thirty, 4, 5 o'clock. temprano, And then by the time las I talked to tres them, y media, they 5 de were la mañana, tired, they were y cuando hungry. hablaba con And this is a ellas, really estaban important and cansados, life-altering tenían interview hambre. Esta es una to entrevista determine if they potentially importante para qualified poder for a determinar hearing in front of si an immigration judge. podían calificar al frente de So un in juez. Florence, Arizona, for example, Entonces, in en the Florence, immigration detention Arizona, por facility, ejemplo, la I would wait detención inside of a migratoria, side door while esperaba guards dentro de
una puerta mientras los guardas sacaban a gente de las cárceles, personas que estaban viniendo de una cárcel cerca, a pesar de que no tenían antecedentes criminales,
tenían que utilizar el atuendo naranja y les sacaban básicamente lo que tenían en sus tobillos y esperaban todo el día encerrados y cuando estaban esperando no tenían nada por hacer y generalmente les daban una comida en el almuerzo, como un ejemplo del tratamiento horrible que reciben. Me acuerdo que, por ejemplo, había un hombre que estaba esperando para utilizar el baño y les pedimos al guarda de seguridad que lo lleve al baño. Cuando no podía encontrar el baño, esta persona, él se rió, el guarda se rió de la persona y cuando el hombre se dio vuelta, el guarda pretendió como que le estaba pegando y se rió de él. El- los oficiales se refieren a las personas detenidas como cuerpos. Se refieren a ellos como cuerpos. Es algo muy común y lo llaman básicamente cuerpos. El sistema es algo que te quita la humanidad y reírse de los detenidos y referirse como ellos, como si fuesen cuerpos, es algo muy común. Entonces, creo que es esencial que los periodistas continúen el trabajo excelente que están haciendo para continuar realizando este trabajo, para no perder el enfoque. También no es sorprendente que en la detención, especialmente una detención prolongada, la gente termina teniendo problemas de salud mental. Mucha gente del público no se da cuenta de este tema. Creo que es importante que sepan que muchas personas que están buscando asilo ya han tenido experiencias traumatizantes antes de venir a los Estados Unidos. La detención exacerba el trauma. Estamos hablando de condiciones que tal vez empeoran y algunos desarrollan condiciones debido a haber sido detenidos. No hay apoyo a temas de a servicios de salud mental. Otro ejemplo es que eh, entrevisté a una persona secuestrada en la frontera Guatemala-mexicana y fue mantenido en un burdel y fue forzada a hacer trabajo sexual y esta persona fue detenida. Y también hablé con personas que han perdido sus familiares por miembros de las gangas en carteles. Personas del gobierno los perseguían, incluyendo siendo forzadas a estar en la cárcel. Estas personas huyen por seguridad, ¿verdad? Y van a los Estados Unidos y después son forzadas a estar en detención. Entonces aquellas personas tal vez contemplan suicidio o tal vez intentan suicidarse. Muchas veces son puestas en confinamiento y esto incluye a personas también de la comunidad LGBTQ más. A veces tenemos a personas transgénero, personas que tienen VIH, ellas también son puestas en confinamiento solitario y supuestamente dicen que es para la protección del gobierno. De todos modos, me recordé mirando algo en particular, inclusive en algún momento la ONU clasifica el confinamiento en solitario como tortura y también en mi propia experiencia, yo conozco una mujer, uno de mis colegas estaban eh, siendo entrevistada para una entrevista, ella se suicidó después de la entrevista, eso fue algo muy estresante. Entonces, entonces, los guardas no están haciendo su trabajo, ¿verdad? No tengo mucho tiempo para hablar del tema, pero podemos hablarlo en las preguntas también. Como un ejemplo, California tiene más protecciones, tiene un mandato que pide que haya un repaso del fiscal. Entonces, el reporte más reciente, publicado en abril de 2025, encuentra que las instalaciones siguen presentando deficiencias en atención básica de salud mental, lagunas en la prevención del suicidio, el tratamiento. Me refiero a incidentes, el uso de la fuerza contra detenidos. Ahora sabemos que el gobierno federal por su propia declaración, está utilizando al centro de detención para inducir a los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo que renuncien a sus casos y abandonen los Estados Unidos. Entonces, están haciendo que sea difícil. Hay muchos abogados que están reportando que muevan a los clientes de instalación
instalación en partes de los Estados Unidos, en donde la gente, los clientes no conocen a nadie, no tienen recursos. Es muy difícil representarlos en esas circunstancias. Esta última semana, un abogado, un colega, informó acerca de un cliente que quiso rendirse con respecto a su petición, porque estaba teniendo, no podía más. Entonces, Ayla promueve no utilizar la detención para las familias para nada y también ha hecho énfasis en el hecho de que separarse de la familia tiene que hacer algo cuando es solamente necesario. Ayla promueve alternativas comunitarias, por ejemplo, gestión de manejo, manejo de gestión y también apoyo por el gobierno. Y ahí tenemos muchos recursos que también puedo compartirles. Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo sé que este tipo de condiciones se han mencionado durante años, no solo durante la administración de Trump. ¿Cuál es la diferencia entre lo que sucedió este año y lo que sucedió antes? ¿Hay alguna diferencia? Definitivamente hay diferencias. Creo que ahora sabemos que el punto es la crueldad. Separar a la gente de sus familias, alejarlas de su comunidad. El trauma es el punto para que la gente se vaya de los Estados Unidos. Ustedes saben, nos dicen que la gente en la frontera les están diciendo que no hay más asilo. Y ustedes saben, dicen, este es el gobierno de Trump, no hay más asilo, cosas así. Entonces creo que una de las grandes diferencias que me llama mucho la atención es que la crueldad, eh, la falta de humanización es algo que está siendo empleado por el gobierno federal. Previamente, bajo distintas administraciones preocupadas por los derechos humanos, estaban intentando tomar acción y responsabilizar a los funcionarios. Ahora eso ya no está sucediendo. Bien, Pamela, ¿quieres hacer tu pregunta? Pamela, y también identifica tu organización de prensa, por favor. Pamela dice, sí, sí, definitivamente. Bueno, muchísimas gracias, Heather, por la presentación. La verdad que me rompe el alma porque es algo que nos afecta a muchos de nosotros. Muchos de nosotros somos inmigrantes. Yo soy Pamela, soy fundadora de la revista Inmigrante, Immigrant Magazine, y es exactamente para este tipo de propósitos que hacemos lo que hacemos. Entonces, quiero saber, con todas las cosas horripilantes y cuando se le quita la humanidad a personas que piden asilo, refugiados, inmigrantes en detención, ¿qué podemos hacer nosotros en la comunidad para apoyar a la familia y esperar que haya algún tipo de rendición de cuentas? No puede ser que no existe algún tipo de rendición de cuentas, de contabilidad. ¿Qué podemos hacer las familias y las comunidades para aliviar este daño? Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Creo que es clave que continuemos compartiendo públicamente cada historia. Ustedes saben que como periodistas, generalmente la naturaleza personal de los incidentes resuena con cada uno. La gente en su comunidad se moviliza, creo que muchísimo más que escuchar estadísticas y números y cosas así. Entonces, yo creo que enfocarnos en cada historia individual y lo que está sucediendo, especialmente adentro de los centros de detención. La gente no piensa de este tema y creo que no saben por cuánto tiempo la persona está detenida y el tipo de condición que sufren. Siento que muchas veces está visto como somos los Estados Unidos, obviamente, no podríamos hacer esto a la gente. Entonces, muchas cosas que están pasando en otros lugares que no respetan los derechos humanos de la misma manera que los Estados Unidos conocen nuestros valores, que queremos tener nuestros valores. Entonces, elevando esas historias y continuar enfocándose y no tener miedo de enfocarse en esas historias que son muy difíciles, como por ejemplo el confinamiento en solidaridad y el hecho de que se constituye como una tortura y el hecho de que se está llevando a cabo en personas que realmente son vulnerables. Y tenemos muchas historias que hablan acerca de por qué es algo dañino. Pilar dice, bueno, muchas gracias.
Gracias, Heather. Hay más preguntas. Hay una pregunta por Henrietta Burrs. ¿Puedes hacer tu pregunta, Henrietta? Sí, gracias, Pilar. ¿Cómo puedes obtener las entrevistas dentro del centro de detención? ¿Cuáles son las regulaciones y los requisitos? Y también, ¿cuál es el resultado para casi todos los que buscan asilo bajo esas condiciones? Bueno, gracias. Sí, fue parte de mi trabajo. Yo trabajo para UCIS, USCIS, por sus siglas en inglés. Cuando las personas piden asilo y están detenidos, yo y mis colegas, nuestro trabajo era ir a las facilidades, a los sitios de detención y conducir las entrevistas de miedo creíble. Y eso es requerido por la ley. Y es requerido que un oficial de asilo entrenado conduzca esa entrevista y eso entonces después, eso es antes de tener un requisito para hacerlo, antes de tener el juicio donde se profundiza todo. Y podemos hacer esa entrevista como oficiales gubernamentales y por eso yo podía ir. Porque yo era un oficial gubernamental en ese momento, que donde lugar donde el público no puede ir. Sí, y el resultado. Ah, sí. Bueno, anteriormente, la para poder calificar, el, el criterio es bajo, ¿no? El umbral para poder calificar para protección es bajo. Así que cuando yo estaba haciendo las entrevistas, yo diría que muchos, no puedo dar un dato exacto, un número exacto, pero yo diría que muchos aprobaban la primera entrevista y tenían y se determinaba o que tenía pues, que eran positivos para un miedo creíble. Se describe así como positivo o negativo. Entonces, sí, las situaciones que ellos se escapaban, encontramos que sí los calificaba para protección. En este momento, yo no creo que los casos están yendo a favor de los aplicantes, tanto como, bueno, antes era Trump uno, después Biden y ahora, y se han aumentado mucho los requisitos para aplicar para asilo, como por ejemplo pedir asilo en el país donde atravesaron para llegar aquí. Eso nos reconoce que muchos países que atraviesan las personas no tienen un sistema para aplicar, ¿no? Que funciona bien. Por ejemplo, en México no es un sistema de alta capacidad de asilo. Entonces se han impuesto muchas barreras para aplicar y la ley ha cambiado y los oficiales se le han dado muchas directivas de aumentar el criterio, ¿no? Los requisitos, el baremo, más de lo que el Congreso tenía, eh, tenía en mente. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer más preguntas. Yo, yo creo que Andrew nos puede contar, Andrew Free es un abogado, nos puede contar mucho acerca de las condiciones en detención. Gracias, Pilar. Como Pilar notó, yo llevo, eh, desde mayo del 2017 he trabajado con familias y personas detenidas. Ahí fue cuando me llamaron la familia de Jim Jiménez, que falleció por causa de suicidio en un centro de detención, en la más peligrosa en Estados Unidos durante los últimos 8 años. Cuando yo empecé donde quizás muchos de ustedes estén empezando con un entendimiento un poco, no, poco entendimiento de lo que está pasando, complicado, de lo que ha pasado en el pasado y lo que estamos enfrentando ahora. Entonces me tardó mucho para aprender donde hemos visto, compartido muchos enlaces ahora de recursos en el chat si quieren aprender más de esto, pero voy a hablarles brevemente de dónde estamos en cuanto de la, de la tasa de fallecimientos
y la morbilidad en la detención. Bueno, desde que empecé este año en centro de detención, bueno, yo he escrito mucho acerca de esto y he ayudado a otros periodistas a cubrir este tema. Pueden ver, ok, entonces, como Pilar dijo, este es un momento muy fatal, el más fatal desde COVID. Hemos tenido 22 muertes en la custodia de ICE. Eso se excedió solo en el 2004. Eh, Esto es resultado, bueno, ICE no tiene, lo hace muy difícil para personas como nosotros que compartimos información y educamos a las personas para que cambien su manera de pensar. Es muy difícil obtener información en un lugar, ¿no? Entonces, aquí son 19 personas desde el principio del año que han fallecido. Yo mantengo esta base de datos, la publico en el Internet. Va a ser importante en la universidad, espero próximamente, pero tengo acceso por lo menos a los comunicados de prensa de ICE para que personas como ustedes puedan tener un recurso, ¿no? Una fuente de información y no pasar todo el tiempo que las personas pasan tratando de aprender de esto y que las historias tengan contexto y tengamos un contexto histórico de lo que estamos pasando en este momento. En el año fiscal en 2025 hemos tenido 22 muertes, ¿no? El número más alto han sucedido en la Florida. Eso casi todos fueron en Chrome o en la oficina de Miami que habían demasiadas personas, estaba sobrepoblada, mujeres estaban durmiendo en buses, en el parqueo y las personas estaban muriendo y había poco personal. Texas fue la segunda. A pesar de que Luisiana tiene muchos detenidos, no han tenido ninguna muerte en custodia, que es interesante para mí. Esto es a través del tiempo. Entonces, del año fiscal 4 al 25, esos son los lugares, distintos lugares, pero aunque este año fue el segundo, no es el más grande por población. Excedió 60,000 el año pasado. Eso fue según los datos del gobierno. Y lo que he hecho es que he tomado, perdón, es el Stewart. Este año, eso fue el año pasado, Stewart, el centro de detención Stewart. Este año es Chrome. He estado mirando todos los datos que tenemos y entonces esos son los números de las muertes que han sido reconocidas públicamente. Entonces, desde el 2013 se han reducido cuando 13 de cada 1,000 personas se morían. Después, en el 2022 llegamos al número más bajo, donde solo 3 personas se murieron bajo custodia. Eso fue obviamente directamente que había muy pocas personas, ¿no? En detención. ¿Cómo se compara eso? Aquí ven la tasa de personas en el buró de prisión, perdón, BOP quiere decir buró de prisión. Ese es el número que las personas se están muriendo comparamos a eso, el número que se están muriendo en prisión porque se mueren ya de viejos. Ese no es el caso de ICE. Aquí tienen los números de ciudadanía, de personas que se mueren bajo custodia. 1 de 5 personas han sido de México. Cuba es el segundo, la segunda población de que se han muerto más. Y este año es similar. Como se dijo, tenemos que usar un proxy, ¿no? Porque porque algunas personas son negras, pero también son hispanos. Entonces, Jim es hispano, pero también es negro. Entonces, ¿cómo podemos? Entonces se pone
étnicamente hispano, pero la raza es negro. Pero ICE no tiene esa información. Compartiendo lo que ahora es el enlace que compartí, yo he puesto compartido un enlace al ese documento que documenta las muertes en detención, bajo custodia, y eso es, las personas pueden ir y recurrir a esto para entender cuáles son los números oficiales de ICE, y el primer lugar donde se puede ir para entender lo que está sucediendo es aquí. Uno puede organizarlo por notificaciones y aquí se comparte la información. Mucha gente va a la página de reportar muertes y no es lo mismo. Entonces, esto es un error común. Hay un video de 10 minutos que pueden ir ahí en el Substack y verlo, que le explica. Y entonces, esta pregunta de que si creemos los números de ICE, hemos tenido una adición muy increíble en el último año. El Deportation Data Project, este proyecto ha obtenido números y mucha información acerca de la custodia de ICE y han compilado datos históricos que otras personas han obtenido le han dado crédito a esos académicos y medios de comunicación con obtener esa información. Pero lo que yo he hecho es con la información de detención y todo, he podido probar usando los filtros en estos spreadsheets para ver si las personas que el motivo, esta columna H, los que han dejado ir, que se ponen como la razón de dejarlo saber es muerte. Entonces he comparado, ¿no? Con esto está aquí, este enlace. Y lo que concluí después de comparar estas dos cosas es que hay por lo menos 5 personas que murieron en el año fiscal 2025, según ICE, que no están en los anuncios. Y yo sospecho de estos datos. Yo creo que quizás alguien tiene dedos gruesos porque dicen que se transfirieron, pero quizás alguien en Texas lo puso accidentalmente y no está correcto, pero eso no explica por qué tenemos esta información en Florence y Otero y no explica por qué todas las columnas dice que se ha muerto para otras personas. Y esto es frustrante para las personas porque este año han habido varios reportes de personas que se han muerto que no han sido reportados por ahí. Yo estoy investigando unos cuantos, otros periodistas han publicado acerca de esto y nos está regresando al punto en el que estábamos históricamente cuando estábamos hablando de hasta 29 muertes en un año fiscal. Si leen el trabajo que yo les recomiendo, si están pensando hacer trabajo profundo en este artículo, Muerte en custodia y bajo custodia, que es realizado por Roger Mitchell, médico, y Jay Aronson, que tiene una clínica en Pennsylvania, y ellos describen la situación con la que estamos lidiando nacionalmente, no solo en el contexto de detención de ICE, pero también con el de Ivory Wells, con lo que estaba lidiando cuando estaba tratando de reportar cuando estaba tratando de cubrir los linchamientos, ¿no? Y eso es intencional, tiene poder político, valor político para la gente que está cubriendo las cosas. Y ICE, desafortunadamente, y detesto decir esto, pero yo quisiera que no lo dije sin ICE es mejor que muchos de los sistemas de cárceles o prisiones en Estados Unidos. Y por favor, prefiero que no me citen en esto, ¿no? Que no lo compartan como una cita mía. Pero sí, el proyecto, y esto es lo último que voy a decir porque sé que no tenemos mucho tiempo. Lo que yo encontré en el Deportation Research Project, en el proyecto, en los datos, estas son personas que han sido sujetos a detención, que le envían
a alguien que está bajo custodia en un centro, en otra cárcel y dejándoles saber que quieren detener a estas gentes. Y yo he encontrado cientos de muertes que nos han reportado. eh, Desde el 2009 y hay una brecha en la administración de Trump si van a al proyecto, al sitio del proyecto. Y cuando trato de buscar donde es California, Texas, Illinois, donde es obligatorio reportar las muertes, no he encontrado la información. Entonces, lo que yo temo es que las personas que se han muerto bajo la custodia del Estado y nunca se han investigado, reportado. Entonces, ¿cuál es el verdadero número de personas que se han muerto en la custodia de ICE? Creo que no lo sé y creo que nadie lo sabe. Y voy a terminar ahí. Gracias, gracias Andrew por todo eso. Let's see. Okay, there was a question initially about number of people detained. You mentioned Bien, 61,000, I había una believe. pregunta We've originalmente seen an acerca de cuántas expansion personas han during this sido administration. detenidas. We've seen them Hemos use more visto, places dijiste to detain 61.000, people, like hemos visto temporary una offices, expansión to durante esta detain people longer. administración. Maybe tell Hemos us visto que están deteniendo a la about this, gente, about this oficinas expansion and how it has temporales, changed things están deteniendo a la in gente the por más Michigan. tiempo. ¿Qué puedes contarnos acerca de esta expansión y cómo ha cambiado las cosas y las condiciones? Andrew dice, sí, hay distintas observaciones que quiero compartir. Lo primero es que el Instituto Vera Institute, ha presentado un producto de datos que expone a la migra, a ICE, con más de 460 sitios de detención, incluyendo a instalaciones de custodia local, centros médicos y otros espacios donde detienen a la gente, cuartos de detención. Tenemos las estadísticas oficiales que se han publicado en el sitio web de ICE cada 2 semanas, según lo que es las leyes de apropiación federal. Solo listan a 180 instalaciones. Entonces, hay muchos sitios que están escondidos, se llaman sitios negros en cualquier otra parte del país, ¿verdad? Y la naturaleza de estos sitios en particular hay problemas porque no estás en detención, según el sistema de informe de estadísticas, y también no apareces en el sistema de ICE de detenidos. Entonces, con mis colegas que se refieren a consecuencia de desapariciones forzadas. Se ha mencionado en el sur de Florida, tenemos a gente que no saben a dónde están, combinados con el tema de la custodia. Básicamente, por los propósitos de lo que estamos hablando, es una prisión que ha sido eh, presentada como para, están en confinamiento, ¿verdad? Entonces, está simplemente en una cárcel. En la ciudad de California, por ejemplo, había un gran informe que es una cosa horripilante como nadie jamás ha escuchado del tema. Las y también estas personas se ha habido casos en los cuales están en las cárceles estatales y también hemos visto detenciones en Fort Bliss y también tenemos detenciones en Angola. El motivo por el cual los detenidos no reciben derechos constitucionales, un derecho a un abogado, a un jurado, a un juicio, es la prohibición contra lo que es el castigo inusual en nombre de una confrontación, una regla exclusionaria. Hay una diferencia entre lo que son los derechos Araceli Martínez, ¿alguna constitucionales y opinión los on that last question? detenidos, y después hay una fasada, ¿verdad? Que son solo infracciones civiles, que no están siendo eh, castigados. Y entonces Go esto ahead. vuelve a lo que son los casos de exclusión china de los 1890 y las condiciones de confinamiento son algo que no se distingue a una cárcel. Bien, Araceli tiene una pregunta. Sí, me pregunto cuál es el problema. Hemos visto que se han presentado muchas demandas este último año intentando eh, corregir estos abusos que hemos visto específicamente en adelanto, pero no ha salido nada bueno de estas demandas. Entonces, en estos abusos, como ha mencionado Pilar previamente, no es nada nuevo, pero bajo Trump ha sido intensificado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque estos esfuerzos
¿Puedes comentar acerca de por qué no hay resultados? Sí, probablemente no soy la persona indicada para preguntarle porque me fui de las leyes porque pensaba que no era efectivo para que la gente reciba lo que se necesitaba con respecto a la justicia. Dicho esto, diría que las demandas efectivamente quitó a la población de ICE, de la migra dentro del centro de detención durante el COVID y como resultado básicamente liberaron a más de 50.000 personas, muchos de los cuales hubiesen muerto, ¿verdad?, bajo la custodia de la migra de ICE. Entonces, ese número que estoy citando del año fiscal 2022, 3 personas era el resultado del litigio. Alguna de la información que tuvimos de ICE en nombre de las familias que han fallecido muestra que la violación de los estándares medicinales, ya teníamos esa información. También hay un motivo por el cual es una combinación, ¿no?, del informe y el litigio bajo lo que se llama el Acta de Libertad de Información, en inglés Freedom of Information Act. Durante esos momentos, durante la administración de Bush y también el primer término de Obama, el único motivo por el cual esta información, la gente estaba falleciendo, era porque el ACLU los demandó en el 2018 y el New York Times escribió una exposición acerca de esto, de las coberturas. Los problemas con las demandas y el problema con la ley generalmente es que la gente va a los tribunales y después estudia abogacía y después van a bufete de abogados para que les den lo que las leyes les da. Y yo diría que no es lo mismo, es una cosa horripilante, los abusos, lo que hemos visto en la historia y a nivel global que ha sido legal. Entonces, yendo a los tribunales para obtener justicia es algo Thank you, muy Andrew. I'm difícil. going Lo to que call creo on que the nos da más next esperanza es la idea de educar a panelist, la and gente then we're por going to medio have de a la question prensa, por medio period. de la prensa Janet libre, ¿verdad? Gill, who's Me refiero with a Human Rights informes First, and basados Janet, en welcome. hechos y las narrativas. Bueno, muchísimas gracias. Quiero invitarle entonces ahora a Janet Gill para que de Human Rights First. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Janet Gill con Human Rights First. Somos una organización de disidencia independiente que desafía a los Estados Unidos para vivir su ideal por medios mecanismos, litigio, incidencia, trabajo organizativo de base. En los últimos 50 años, Human Rights First ha sido el líder en incidencia de asilo, asociándonos con abogados pro bono para representar a miles de reclamos de asilo y también investigación, condiciones en la frontera. Estamos haciendo incidencia en el Capitolio y también estamos llevando a cabo, estamos viendo lo que está pasando en los centros de detención, la misión y también estamos expresando nuestra preocupación muy intensa acerca de la falta de transparencia que hemos visto y obviamente bajo esta administración, segundo término de Trump y obviamente siguiendo las muertes múltiples que han sido informadas, han sido reportadas. Vamos a estar discutiendo no solo las condiciones con respecto a los centros de detención, pero en el 2025 el aumento continuo de los acuerdos de terceros con la deterioración de nuestro sistema de asilo y las acciones del Congreso y la administración. Entonces, el manejo congresista de los centros de detención no es solo una práctica de la seguridad nacional por décadas, pero también es una garantía constitucional. Entonces, bloquear a un miembro del Congreso ha sido documentado, como hemos visto, documentado en cámaras muchos años, es una violación a la Constitución. También lo que hemos visto es que ICE se está escondiendo tras esas paredes. Entonces, en la organización Human Rights First buscamos seguir la justicia, la muerte de Dr. Shi, una persona china de 32 años que falleció en el centro de detención Moyana, el centro de detención más grande en todo el noreste. Esto sucedió en agosto. En ese momento era la muerte número 12 reportada. Le mandamos un documento de requisito y nos negaron ese pedido. Después pedimos la ayuda del representante Summerlee, el representante Mary Gay Scanlon, y a ellos lo negaron también. Estuvieron una hora estaban afuera
en un lugar remoto en Pensilvania y recibimos una carta de ICE, de la migra, diciendo que debido a amenazas y aumentos a los asaltos en oficiales de ICE, que los pedidos tenían que ser hechos por lo menos una semana previa. Una organización Human Rights First no le iban a permitir a menos que les den una semana antes. Eso fue una mentira que, como fue compartido, nuestra organización presentó todos los pedidos siguiendo todos los requisitos de leyes. Lo pedimos 2 semanas y media antes de haber llegado. Y como dicho, la Constitución garantiza a los miembros del Congreso que puedan repasar esto y nos negaron a todos. Entonces, nuestra historia no es algo único. Hemos visto que el ACLU de Pensilvania ha informado historias similares y como ustedes saben, un miembro del Congreso fue acosado afuera de Delaney Hall en New Jersey, el representante McIver, y otros miembros del Congreso fueron negados acceso. Ninguna de esas historias son únicas. Básicamente, no solo están incumpliendo nuestra Constitución, pero de vuelta estamos llamando la atención acerca de qué está pasando en estas condiciones que está haciendo que la gente se suicide y que otras personas mueran en custodia. Entonces, Human Rights First, basándonos en nuestras interacciones y administraciones previas, tenemos algún tipo de idea, lo hemos visto en los informes. Hemos visto violaciones de derechos humanos horripilantes, bien documentadas. Estamos hablando acerca de condiciones inhumanas e innecesarias e ilegales para personas que están buscando migrantes y personas que buscan asilo. Estamos hablando de la evidencia muestra negligencia médica, maltrato psicológico, maltrato físico y la negación a abogados. Y también la detención prolongada es algo en condiciones no sanitarias, no seguras. Negligencia médica es algo muy simple, negarle el acceso al cuidado médico, ataques de asma, negación a cuidado maternal. Esto ha sido bien documentado en la administración en los Estados Unidos. Los detenidos básicamente enfrentan maltrato psicológico, sexual, físico por el personal. Hemos visto informes de maltrato racista, ataque verbal y también maneras punitivas de confinamiento solitario. Y hay muchas personas que están siendo incomunicadas, desaparecidas y las dejan no solo sin abogados, pero también sin su familia. Y después volvemos a hablar acerca de los acuerdos de terceros, en un ratito, después en la presentación. Y la falta de acceso a los abogados, no solo esto es a propósito, estar detenidos en distintas partes del país, en ubicaciones remotas, muchas veces no hay acceso a aeropuertos, muchas veces se requiere manejar durante muchas horas alejados de todas las ciudades, pero inclusive si llegas, como lo que vimos en agosto, y muchas veces simplemente este año, inclusive si haces el camino y llegas al centro de detención, si estamos hablando que son abogados o defensores o inclusive familiares, hay tantos requisitos de procedimiento que hace que llegar a acceso a poder llegar a esta gente, a estos detenidos, sea casi imposible. ¿Y qué es lo único? ¿Qué es lo particular? Con esta administración, ahí básicamente ni siquiera están cuidando, no están prestando la atención a miembros del Congreso, funcionarios electos para poder recibir acceso. Entonces, desde el punto de vista de derechos humanos, estamos en un momento sin precedentes. No es solo las condiciones que están haciendo que existen estas muertes, pero cosas que son prevenibles con cualquier tipo de gestión, organizaciones como por ejemplo Human Rights First o el gobierno en sí. Esto incumple, viola las leyes internacionales, no solo leyes domésticas locales, pero también leyes internacionales del exterior. Las autoridades internacionales repetidamente han condenado a los Estados Unidos la práctica de poner en la cárcel a familias inmigrantes y terminando le ha pedido que terminen con estas políticas. Las leyes internacionales también prohíben la detención de inmigrantes, niños menores inmigrantes, y fundamentalmente es algo inconsistente con el mejor interés del niño. Estamos viendo la deportación no solo de estadounidenses, pero también niños de personas indocumentadas, ¿verdad? Nos tenemos en una dirección moviéndonos hacia lo que es la detención familiar en Washington, D.C. También
pertinente a personas que están buscando asilo. Generalmente es algo prohibido en las leyes internacionales y como una medida de último recurso. Detener a estas personas en centros de detención es algo que la administración de Trump ha estado haciendo con impunidad, dado la disponibilidad de alternativas efectivas y humanas. La detención supuestamente tiene que ser algo de último recurso, que no se use muy seguido. Entonces es algo que es totalmente inconsistente lo que está sucediendo. Y vemos que hay ataques continuos. Bien, vamos a ver el tema de las desapariciones, cómo está impactando a personas estadounidenses. Entonces, el proceso debido está en el centro de todo esto. Estamos viendo que las protecciones para personas no ciudadanas que están enfrentándose a la tortura y están siendo removidos y sus derechos no están siendo considerados. Y no hay algún tipo de seguimiento. Entonces, con esta caracterización, todas las personas están siendo deportadas, ¿verdad? Diciendo deportados como terroristas, miembros de carteles. Y crea un medio ambiente muy oscuro, ¿verdad? Y algo legal que lo que estamos entendiendo es que tenemos derechos constitucionales, ¿verdad? Estos son removidos bajo la directriz de una guerra o estamos luchando bajo una empresa, no importa qué tantas veces hemos demostrado en lo que es el tema público y en el Congreso, nuestros derechos están siendo atacados, no solo en los tribunales, pero también las desapariciones de terceros. Los Estados Unidos ha enviado a cientos de venezolanos a una cárcel en El Salvador, muy conocida. Los venezolanos no son los únicos, desafortunadamente, que están sufriendo esto. También personas inocentes de Afganistán, Rusia, Irán, China también están siendo enviados a Costa Rica y a Panamá. Paraguay recientemente ha firmado también un acuerdo de terceros con la administración trumpista y a pesar de que México no ha firmado este acuerdo, tenemos documentos que han aceptado a deportados de centroamericanos y también de otros países occidentales, como por ejemplo Cuba, Haití y Venezuela. Esos acuerdos también están llevándose a cabo en naciones africanas, como muchos de ustedes saben. Ghana, Eswatini, Ruanda, y el Sudán han establecido acuerdos de terceros con la administración trumpista. Uganda también se ha puesto de acuerdo con lidiar con los Estados Unidos, en particular inmigrantes deportados, más allá de que no han recibido informes recientes. Desafortunadamente, esto es el comienzo, debido a que se ha pasado el proyecto de ley reconciliación, lo que se conoce como el Big Beautiful Bill. Se han dado 150 mil millones de dólares para llevar a cabo estas políticas. Esto va a financiar a la migra y las redadas que continúan y también va a financiar más desapariciones. Esto incluye a gente que busca asilo en nuestro país, más agentes enmascarados en nuestros tribunales, en nuestros vecindarios, en nuestras iglesias, más acosos a los periodistas que están intentando reportar, en donde organizaciones de derechos humanos y también los congresistas en donde no pueden específicamente. Estamos hablando de 45 mil millones de dólares que se han dado para expandir cárceles migratorias para familias y adultos. Entonces, realmente, esto es el comienzo para poder, además por el tema del tiempo, quiero terminar con esto. En 1939, los Estados Unidos le negó a 900 personas, refugiados judíos, que se suben a un bote. No sé si recuerdan el MS San Luis de su clase de educación cívica. La gran mayoría de esas personas rechazadas fueron asesinados por los nazis. Esto fue hace 75 años. Hace 75 años atrás, la Convención de Refugiados fue firmada. Entonces, esta convención le da derecho a personas a pedir asilo en los Estados Unidos. Sin embargo, hace 75 años atrás, justamente este año, 12.000 personas que pasaron el proceso migratorio y fueron refugiados aprobados, tenían sus
vuelos, obtuvieron vuelos para entrar a los Estados Unidos y fueron negados. Entonces, en las semanas que siguieron, la administración de Trump les dijeron que estas personas estaban en limbo, una pausa. Entonces, ahora estamos en octubre. Esas personas todavía no están en los Estados Unidos. Esto es una violación no solo de nuestras leyes, pero las leyes internacionales. Y también esas personas que podían venir son personas blancas africaneers y también los principios esenciales, ¿verdad? El sistema de refugiados. Estas amenazas causan que la gente se vaya de sus hogares y continúen en distintas naciones afuera de Sudáfrica. Y estamos viendo lo que está sucediendo con el sentimiento del 9/11, en donde personas por los derechos civiles y derechos humanos están haciendo esto bajo la defensa de luchar contra el terror. Y me imagino que han escuchado el discurso de las fuerzas militares a principios de este año, cuando el presidente dijo que van a ir a la cárcel, que van a volver al país de donde vinieron y tal vez muchísimo peor. Entonces, el último punto que quiero mencionar, eso fue un guiño a lo que estamos viendo ahora con los acuerdos de tercer países y también eso fue un guiño a lo que está por venir, lo que está pasando en CICOT. Y si no vemos a la historia de nuestro país con el pragmatismo de lo que hemos podido hacer bajo la pauta de protección inmigrante y bajo la pauta de seguridad nacional, vamos a repetir los mismos errores. Voy a parar ahora y podemos hacer preguntas. Gracias, Janek. Había una pregunta en el chat acerca de si hay algún recurso en la arena internacional. Hay una forma en el área de internacional, ¿no? Si se puede regresar transparencia o traer transparencia en cuanto a esto. Bueno, fuerzas. Sí, hay mecanismos internacionales que Human Rights First y otras organizaciones han usado. Este año, a principio de año, nos reunimos delante de International Commission of Human Rights, resaltando los ataques continuos en el sistema de refugiados y las condiciones notorias del sistema de inmigración. Con esto nos sorprendió que la administración de Trump envió a abogados para hablar con nosotros, lo que significa que están prestando la atención a mecanismos internacionales. La respuesta de la administración de Trump puede ser descrita como nada más que propaganda. Y ahí entonces es donde se vuelve muy difícil utilizar mecanismos internacionales, donde la administración de Trump dice que ellos están haciendo todo de acuerdo con la ley, que esto va a suceder, que las muertes suceden, que los números no son tan malos como se compartió anteriormente, que ellos están haciendo todo dentro de la ley para darnos acceso, para poder tener, que los inmigrantes no tienen derechos a abogados y que están haciendo todo lo posible para darnos acceso a revisar y vigilar, ¿no? Entonces, sí, es como yo compartí, mirando la historia de Estados Unidos, hay fuerza, no hay fuerza, no es un verbo que yo utilizaría, es solo una herramienta que se puede utilizar para ejercer presión política o algo mínimo que se puede hacer por una familia para ayudar a su familiar detenido y lo que se le está haciendo con impunidad. Muchas gracias. Quiero preguntarle a los otros ponentes qué ellos creen que va a ser el impacto de estos nuevos fondos que se va 45 millones para expandir las centros de detención, 55 millones para las fuerzas policiales. Heather, ¿qué puedes decir acerca de eso? ¿Qué esperas que suceda cuando todo ese dinero y toda esa expansión se lleve a cabo? Yo creo que sí, sin intervenciones por parte del Congreso, las Cortes, parece que el dinero se va a utilizar para expandir
el uso de detención a nivel nacional. Yo me imagino que va a haber mucho más cárceles locales y prisiones que se utilicen para detención de inmigración, porque por los fondos, como por ejemplo, si un condado tiene necesidad de fondos, eso es una gran manera de recibir fondos adicionales. Entonces es muy costoso detener a las personas y ellos pueden cobrar mucho dinero por el uso de sus centros, de sus instalaciones. Si la administración, si los planes, si ellos quieren llevar a cabo los planes que han descrito, vamos a solo ver eh, la, la esto expandir, ¿no? Las detenciones expandir y no hay estándares que se usa, como Andrew mencionó, las instalaciones de ICE en comparación tienen más rendición de cuento que, por ejemplo, y tienen mejores condiciones que, por ejemplo, el Buró de Prisiones o cárceles del condado donde yo me crié en en el Medio Oeste. Ahora están deteniendo a inmigrantes y son lugares muy remotos donde no es fácil llegar. Y como Janek dijo, es muy problemático por propósitos de vigilancia, ¿no? De estar al tanto. Entonces, eso es lo que yo espero, que haya muchos estándares inconsistentes. Andrew, ¿qué piensas que sucederá? Yo no sé. Yo dejé de predecir porque yo sabía por mucho tiempo que Trump iba a ser reelegido y que este iba a ser el resultado. Y también el memo lo compartí en el chat que 45 millones en espacio es más de lo que ellos necesitan para detener las personas en Estados Unidos que no son ciudadanos que se les puede deportar. Lo que yo adivinaría es que algunas de estas instalaciones se van a utilizar para detener a personas que ellos dicen que son disidentes o terroristas o insurgentes en algún tipo de detención militar, ¿no? Y, y con la facilidad que sean, que han, ca- que la sociedad se ha capitulado a esta noción de que si uno está en contra de los valores cristianos y de las normas, entonces es terrorista, puede acelerar esto. Sí, y usted, Yannick, sí, yo no puedo estar más de acuerdo con Andrew. Cuando uno piensa en esto, piensa que es un tema de migración o latino. Y Trump está usando esto y capitalizándolo, pero lo que hemos visto a través de sus órdenes ejecutivas es que esta palabra terrorista es ideológica y es basada en la supremacía blanca. Hemos visto individuos que hablan en contra de Palestina, Black Lives Matter, las vidas negras importan, LGBTQ y más recientemente la muerte de Charlie Kirk. Todos terminan dentro de la el purview de la administración de Trump. Entonces, sí no, no es imaginable que estas personas, estos fondos se usen en contra de enemigos del Estado. Habían personas ahí cualquiera que está en contra de la administración de Trump. Entonces, lo que yo pienso es que van a haber redadas que no tienen nada que ver con inmigración. Hemos visto que la administración de Trump se ha enfocado en cualquier estado o ciudad azul porque hay tropas de Guardia Nacional en Memphis, en Portland, el mismo motivo que por el que han estado en Washington, D.C. Vamos a continuar viendo ataques en las leyes de refugiados y un camino a la ciudadanía como compartir. Eso es solo el principio. Están diciendo que va a haber
aquí en DC están diciendo que van a haber otro paquete de reconciliación. Entonces, mientras es muy fácil no prestarle la atención al caos y decir que es un circo, hay muchas serias implicaciones que van más allá del movimiento de migración, que últimamente van a impactar a nuestros derechos humanos y civiles, Thank you. sin There were importar more questions nuestra in the nacionalidad. chat. Había muchas We had preguntas en el two chat that had que no logramos other responder issues o que tenían that mixed into them. otras So cosas you can relacionadas, always pero reach out siempre to los the colegas speakers pueden after and contactar a ask los these questions. ponentes But después y for hacerles now, I estas just preguntas, pero thank ahora you, all of you, solo les doy las gracias a for todos speaking here with por us hablar and y for hoy shedding light on this important y issue and por spending 1 hour of your valuable time compartir talking una hora de to su our tiempo media. Thank you so valioso much. y